Sí. Yo creo que sí. Sí, es una cuestión de educación. Eso sí es muy normal. Somos muy expresivos, especialmente en el sur, y nos gusta mucho saludar a la gente aunque no la conozcamos. Yo a veces por la calle me cruzo con personas que no conozco y les digo hola, si vamos solos por la calle. O sea, no es muy español, es muy andaluz. Andaluz, sí, más... Sí, muy andaluz. Claro, depende de la zona, son muy sociables o menos. Son más abiertos. No... O sea, ya no es tanto por educación, que también, sino por que te sale natural, no sé. Ser risueño, decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero sí, yo creo que sí. Y sobre todo en los pueblos, aunque no conozcas a la gente, se dice buenos días, buenas tardes, sí, es verdad. Muy alto, muy cerca. Sí. Sí, Sí, es verdad. Lo de alto sí. Alto sí. Lo de cerca depende de la persona. Creo que eso no es verdad. Creo que hay que respetar la distancia. Pero alto sí. Chillamos mucho. O sea, mi compañero de piso sí me ha tenido que decir muchas veces que baje la voz, porque hablo muy alto. es verdad que nuestro tono de voz es muy alto, a veces gritamos demasiado, también en los restaurantes, y también es verdad que nuestra forma de hablarle a los demás muchas veces invade su espacio, pero es porque somos muy cariñosos y queremos estar cerca de la gente. Quizá un poco altos. Nosotros no, ya ves que no hablamos fuerte, porque los andaluces somos más del contacto, de la cercanía, de hablar fuerte. Pero gente... es verdad que cuando hay un grupo grande es bullicioso, es escandaloso hablando. Pero luego, en concreto, nosotros Gente no más somos refinada. Nosotros no somos de hablar diferente. Hablamos muy alto. También en mi caso influye porque convivo con personas que por la edad no oyen bien, pero sí hablamos muy alto, a veces es molesto, a mí me molesta tanto ruido, pero es así. Y no, es verdad que nos acercamos mucho y nos tocamos. A mí no me gusta que me hablen muy cerca, tengo que reconocerlo. Es verdad. Sí, yo creo que sí. 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 Es verdad, porque para nosotros es muy importante buscar un equilibrio entre el trabajo y el tiempo libre. Nosotros trabajamos y podemos concentrarnos en trabajar bien, pero cuando termina el trabajo intentamos pensar en nuestro tiempo libre. No estamos 24 horas pensando en el trabajo. Porque no hay mucho tiempo, entonces es difícil conciliar la vida laboral y la vida familiar. Sí, porque o sea, aparte se trabaja mucho, pero a la gente española le gusta tener mucho su tiempo de descanso y su tiempo de hacer sus cosas y su tiempo de hacer... O sea que yo creo que sí intentan lo que es equilibrar si se puede, porque a veces pues, cada trabajo pues, tiene sus cosas, pero sí, yo diría que sí. Yo creo que sí. Nos enfocamos en trabajar lo justo y necesario para poder pagar la factura, y cada vez más nos importa más ese equilibrio, esa conciliación entre el trabajo y la vida personal. Yo creo que sí. A ver, es que para nosotros es importante que haya un equilibrio entre el trabajo, lo que es trabajo, y lo que es vivir y disfrutar de la vida. Y sí, ¿Sí? sí, no es solo más como nosotros, ¿no? Que es todo Sí. trabajo. No. Aquí son las dos cosas. Aquí son las dos cosas. Pero bueno, que eso es independiente.
Sí, en general, sí. Aquí, y sobre todo aquí en Andalucía, es muy importante el equilibrar, ¿no? Y el llevar las dos cosas. Sí. Sí. Me da mucha rabia. Me da mucha rabia. Sí, eso es cierto. La gente te mira mucho y además muy directamente a los ojos, sí. Sí, sí. Te miran en el autobús, en el metro. En algunos países del norte de Europa no es educado, pero aquí sí. Siempre te mira y parece que no han cogido un transporte público en la vida. O sea, y esa gente son gente que se sube todos los días de su vida al trabajo, a su casa, me da igual. Y se ponen así, te empiezan a empujar y tú como, por favor, no me mires, eso es lo primero. Ni respires así de cerca. Ya, pero bueno, a ti te miran pues porque eres muy bonita, entonces le llama la atención. Sí. Ay, qué nena más linda. No sé, yo no lo he notado mucho. No lo noto, pero según qué persona, a ver si son un grupo de cani un poco A ver. así, gente un poco más problemática, a lo mejor sí se ponen a mirarte, sobre todo si vas vestido un poco raro. O sea, bueno, raro entre lo que es, sí. Pero en general yo creo que la gente tampoco... No sé, yo suelo ver a la gente con el móvil así. Sí, ahora con el móvil la Mucho gente está gato. mucho, sí. No sé. Lo estás viendo que es así. Lo tienes claro que es así, ¿no? Que siempre lo hacemos. Lo que se llama la sobremesa. La sobremesa. Sobremesa. La sobremesa. Sobremesa. Sobre todo en comidas familiares y tal, está la típica pregunta: ¿un café? Siempre. Un ratito que ya uno está tranquilo porque ya no tiene hambre. Y un ratito de compartir cosas, ¿no? Directamente te Y terminas la comida y te vas. Sí. Cada uno, no, aquí no gusta. Luego un ratito de hablar tranquilo. Sí. Sí. Y la sobremesa, luego las comidas terminan a las 6 de la tarde, si te vas a un restaurante a lo mejor hasta las 6 de la tarde no te vas. A diferencia de otros países, en otros países la comida más importante es por la tarde-noche y tienen tiempo y pueden quedarse en casa hablando después de cenar. Pero en España la comida más importante es la del mediodía, es la comida familiar. Entonces después tomamos un café, hablamos. Hemos comido y después café o un licor y es un tiempo para charlar de todo. Y sí,